Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Los veo un poco tiesos, será el cambio de hora, el frío. Estamos así como comprimidos, ¿ah? ¿A alguien le jugó una mala pasada el cambio de hora? Los veo con sueño. Hace frío, pero este es el día que regaló el Señor. No hay día feo, no hay día triste, sino que hay días dados por Dios en el cual nosotros podemos ver su gloria, pues nosotros no podemos hacer nada de lo que Dios en su soberana voluntad ha dispuesto para este día. Como estoy solo me voy a ir, porque si no... Amén, gracias hermano, ya, con uno es suficiente. Con uno es suficiente, con uno que tome atención ya estamos. El objetivo se está cumpliendo. Amén. Ya, amén. Todavía están con un poco de frío. Estiren las manos, estiren los bracitos. Háganle así para que... Eso, así despierten, hagan así. Para aprovechar y sacarle el máximo provecho a este tiempo. Estamos en el estudio sistemático de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La semana pasada vimos una introducción general donde señalábamos cómo el apóstol Pablo responde a ciertas amenazas que se cernían sobre la iglesia de Colosa. Por un lado, la influencia del judaísmo y por otro lado, la semilla del agnosticismo, una mezcla de filosofía, religión, ascetismo y misticismo que más tarde se desarrollaría en toda su plenitud en el siglo II. ¿Amén? ¿Nos concentramos o no? Bien, vamos a tirar el buque, vamos. Aunque el apóstol Pablo no conocía personalmente a la iglesia o a los hermanos de la iglesia de Colosa, ni ellos le conocían a él, habían escuchado, y el apóstol Pablo había escuchado a través de Epafras, un siervo fiel, que probablemente fue quien plantó la iglesia de Colosa, de la situación que ellos estaban viviendo. Debemos recordar que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Y les escribe a estos hermanos para que animarles a permanecer firmes en la fe y no dejarse engañar por falsas enseñanzas. Animarlos. Lo que yo quiero hacer ahora, animarlos. Animarlos. ¿A qué? A que nos concentremos en la palabra. Ahora, antes de entrar de lleno en el contenido doctrinal, que es a partir del versículo 3 en adelante, nos detendremos en los primeros 2 versículos de la carta a los Colosenses. Podría parecer un simple saludo formal estos 2 versículos, como era de costumbre en las cartas de aquel tiempo. Pero en realidad, aquí encontramos enseñanzas profundas. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Vamos, los que estamos estudiando, por último, uno, para que no me dé depresión. 2 de Timoteo 3:16. No, dije 3:16 nomás. Ya, bien, eso anima. Por lo tanto, incluso hasta los saludos iniciales están cargados de verdades para nuestra vida. Más de algunos se ha preguntado por qué existe la analogía en la Biblia
que son de generación en generación y en generación, y uno dice, ¿qué puedo sacar de esto? Pero sí se puede. En esta ocasión veremos 3 aspectos esenciales en este saludo: la autoridad del que escribe, la posición de aquellos a quienes se dirige esta carta y la bendición que poseemos o que poseen en Cristo Jesús. Entonces, les invito a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 1 y 2. Colosenses capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias desde ya por tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender a cabalidad tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo nos traiga iluminación, Señor. Y te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos hoy en tu santo nombre. Entendiendo que para ti es todo honor y toda gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo primero que está en evidencia es la autoridad, número 1, la autoridad del que escribe, del autor de esta carta. Esto es muy relevante y repito, está escribiendo a una iglesia que él no conocía y que los hermanos no lo conocían a él. ¿De dónde sacamos esa información? Está en el capítulo 2, versículo 1, que dice: porque quiero, hermanos, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Ya? Por lo tanto, es legítimo que la iglesia de Colosas se preguntara, por ejemplo, ¿con qué autoridad escribe esta persona y da instrucciones sobre temas tan delicados que tienen que ver con la vida espiritual y moral de la iglesia? Porque Pablo, un hombre que no había visto, ¿por qué Pablo, un hombre que no ha visto nuestra realidad, nos da órdenes y extorsiones? Se podrían haber preguntado algunos. Otros más osados podrían decir, ¿con qué derecho señala los peligros que nosotros enfrentamos si nunca ha estado con nosotros? Si no saben de nuestra vida cristiana, no saben de nuestra conducta. Otros podrían haber dicho, ¿este no era el fariseo que mataba y perseguía a cristianos? Entonces, al inicio de esta carta, el apóstol Pablo presenta sus credenciales. Y dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí está su identificación. Este es su carnet de identidad. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo, esa es su comisión. Y ahí está también quien lo llamó a esa comisión. ¿Quién lo llamó? Por la voluntad de Dios, dice usted. Ahí está el origen de su autoridad. Como dijimos en la introducción, el apóstol Pablo jamás había estado en esa iglesia. Los hermanos no lo conocían, no conocían su rostro, no tenía una relación directa con ellos, no había una relación personal con ellos. Por esta razón, el apóstol Pablo, antes de iniciar cualquier exhortación, presenta sus credenciales, que lo autorizan. ¿Y por qué él presenta su credencial? Porque esta credencial lo autoriza
para instruir espiritualmente a la iglesia y llamarles a una vida moral ética consecuentes a su fe. Por esa razón, junto con la presentación habitual, aclara inmediatamente el derecho que tenía de escribir esta carta. Entonces, lo primero que el apóstol hace, se identifica y dice, Pablo. Y el nombre Pablo era ampliamente conocido en las iglesias del primer siglo. Estamos hablando alrededor del año 60 y 62 después de Cristo, donde fue escrita esta carta. Por lo tanto, podríamos decir que el apóstol Pablo era un rostro conocido. Más de alguien había escuchado de Pablo, especialmente las iglesias gentiles, es decir, las iglesias no judías. Y el currículum de Pablo era extenso, pero lo podemos resumir con algunas frases cuando lo vimos también en Filipenses 3:4. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se acuerda que eso lo vimos a profundidad? Lo que significaba todo esto que el apóstol Pablo está diciendo. Es decir, era un hombre que se dedicó al estudio de las escrituras del Antiguo Testamento a los pies de uno de los más grandes, extraordinarios del judaísmo, como era Gamaliel. El apóstol Pablo creía y adoraba al Dios verdadero. Él pensaba que la forma en que ejercía el fariseísmo era la forma correcta de adorar y de seguir y amar a Jesús. Él estaba convencido que esa era la forma correcta. Por lo tanto, él era un acérrimo perseguidor de los cristianos. Él fue el que dio o consintió en la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Y lo único que estaba haciendo Esteban era compartir el evangelio. En Hechos 7 y 8 dice que Pablo consentió en la muerte de este hombre. Por lo tanto, imagínense las noticias que había. Por lo tanto, Pablo no era un desconocido. Lo conocían en todas partes. Pero luego fue alcanzado por la gracia de Dios. Nuestro hermano en la coordinación hablaba sobre la gracia de Dios, oraba sobre la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, camino a Damasco, alcanzó al apóstol Pablo. Pablo, este hombre, fue transformado completamente. Desde ese momento en adelante hubo un antes y un después para Pablo. Antes un fariseo acérrimo, perseguidor de los cristianos, luego transformado en un instrumento de Dios para su gloria. De tal manera que desde ese mismo momento, ¿se acuerdan cuando Ananías le dice a Pedro, sepárame a este? Dios le habla a Ananías y le dice, sepárame a este, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Por lo tanto, aquí estamos viendo a un Pablo con dos identidades. Podríamos decir de una manera. Un antes y un después. Un Pablo antes que fuera transformado por la gracia de Dios y a un Pablo después transformado por la gracia de Dios. Desde el momento en que la gracia de Dios alcanzó a Pablo, fue milagrosamente transformado de perseguidor a seguidor de Cristo. Desde ahí en adelante se enamoró de Cristo, vivió por Cristo, respiró por Cristo.
Su mente, su corazón solo vibraba con el Evangelio, Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz era trascendente en la vida del apóstol Pablo, pero no solo para él como en forma egoísta, sino para que los demás conocieran a Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo anhelaba en su corazón que todos pudieran escuchar la palabra de Dios. Hermanos, aquí tenemos el autor de la carta a los Colosenses. Como les digo, seguramente muchos escucharon del apóstol Pablo. Pero imaginemos una escena. Acuérdense que antes no había WhatsApp, Facebook, ni correo electrónico. Por lo tanto, no podrían compartir la carta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O imaginémonos que en la iglesia de Colosa les llega una carta personal a ellos y el encargado dice: iglesia, tenemos carta. ¿Ha jugado ese juego? Ese juego dice: tenemos carta. Ha llegado carta. Ahí, al revés, al revés. Ya, otra vez. Borremos esa parte. ¿Ha llegado carta? Usted no me jugó, hermano. Ya, otra vez. ¿Ha llegado carta? ¿Para quién? Otra vez. ¿Ha llegado carta? Para la iglesia Isen. ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Ahí se lo vamos a dejar. ¿Por qué es importante imaginarnos esto? ¿Por qué esto estaba pasando en la iglesia de Colosas? Ha llegado carta. La iglesia se reunió. ¿Qué impacto produjo en los hermanos que venía una carta? ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Algunos podrían pensar para bien o para mal. Ahora, aunque Pablo era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, vuelvo atrás, no se presenta apoyado en sus méritos ni en la historia, sino que declara desde el inicio: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y ahí está la clave. La clave está en la palabra apóstol, que significa enviado. Alguien comisionado con una tarea especial. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo no escribía bajo su propio concepto de vida. El apóstol Pablo no está escribiendo bajo su propia forma y moral de vida, sino que al decir Pablo, apóstol de Jesucristo, está diciendo: yo soy un representante de Cristo. No sé si me están entendiendo. Y eso cambia absolutamente la autoridad de la carta. No es lo mismo que escriba Pablo clavó un clavito que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol hace la diferencia de otro Pablo. Por eso, aunque él no había fundado la iglesia de Colosas, ni los hermanos de Colosas lo conocían a él, él tenía toda la autoridad para hablarles, para exhortarles, para corregir y enseñarles doctrina. En otras palabras, la iglesia no debía escuchar a Pablo, sino ¿a quién estaba escuchando? No escuchaba la iglesia, no escuchaba a Pablo por ser Pablo, sino la iglesia escuchaba a Pablo porque en Pablo
estaba la autoridad de Cristo. Porque Pablo estaba hablando no conforme a su experiencia de vida, a su encuentro con el Señor, sino guiado e impulsado por el poder del Espíritu Santo para exhortar a la iglesia. ¿Me siguen? Hermanos, esto es muy interesante. No sé si usted, pero a mí me pasó, escuché en algunas oportunidades, cuando nuestros hermanos por ahí predican en la calle, pero también desde un púlpito. Y los más perspicaces dicen, uy, este compadre no era el que le pegaba a su señora y ahora está predicando en la calle. Y ese compadre que está allá arriba en el altar, ¿no es el que lo vimos curadito un día allá en la esquina? ¿Y ahora qué se cree? ¿Por qué está hablando así como que? ¿Y por qué sucede este tipo de comentarios? Yo por lo menos alguna vez lo he escuchado. Escondámonos, viene la evangélica. Y cuando viene nos habla puro de Cristo. ¿Por qué pasa esto? Porque no saben que no solo el apóstol Pablo fue enviado de Cristo a predicar el evangelio, sino que cada creyente, una vez que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, hemos sido comisionados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y todos tenemos un pasado como lo tuvo el apóstol Pablo. Todos fuimos perseguidores de evangélicos, todos matamos cristianos de una u otra manera, con críticas, comentarios. Pero ¿por qué ahora nos paramos y hablamos de Jesucristo? Porque hemos sido transformados por su gracia. Porque no hemos sido comisionados por nosotros mismos, sino que Dios, a través de Jesucristo, nos ha comisionado para anunciar a Jesucristo. Nuestro pasado no nos enorgullece. Y me imagino que al apóstol Pablo tampoco. Sin embargo, cuando fuimos transformados, somos enviados. ¿A qué? A proclamar el evangelio. A anunciar las buenas nuevas de Dios. En este mundo, usted y yo somos representantes de Cristo. ¿Cómo? Buscando cada día parecernos más a Él, reflejando su carácter y de esa manera transmitiendo el mensaje del evangelio. Hermanos, la palabra nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, sus manos para servir, sus pies para ir, su boca para proclamar, sus ojos para mirar con compasión. En este sentido, cada uno de nosotros es parte de la misión de Dios para llevar el evangelio del Señor al mundo. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que tiene una relación especial con Jesucristo. Él no se presenta como un hombre simplemente que decidió llamarse apóstol, ni como alguien que sintió el deseo personal de servir al Señor de esa manera. No. El apóstol Pablo afirma ser apóstol de Jesucristo. Y eso significa que le pertenecía a Cristo, que no había sido enviado por un grupo de personas, por una institución humana, sino por el mismo Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y eso cambia la estructura de la carta que vamos a empezar a estudiar. Eso coloca al autor de esta carta en una posición incuestionable, en contraste absoluto de los falsos maestros que se mezclaban en la iglesia en ese tiempo. Ellos presentaban cartas de recomendaciones humanas. El apóstol Pablo, comisionado por la voluntad de Dios. Y eso hace que la carta que envió el apóstol Pablo no era una carta común y corriente.
sino una carta inspirada por el Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. Al igual que nosotros, debemos recibir las palabras de esta carta, no como cualquier carta. No son meras opiniones humanas, sino son palabras de autoridad llenas del poder del Espíritu Santo para nuestra vida. Otra vez, imaginémonos a los creyentes de la iglesia de Colosas reunidos para oír esta carta. Al comprender que el apóstol Pablo era un hombre enviado por Jesucristo, ¿cómo cree usted que fue la disposición de su corazón para escuchar esta carta? ¿Alguien se atreve? Imagínense, vuelvo otra vez. La iglesia reunida, en ese tiempo no estaba la Biblia. La iglesia reunida y el orador dice, ha llegado carta. ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Al saber que esa carta está inspirada por el poder del Espíritu Santo, que son palabras de Dios, ¿cómo cree usted que fue la disposición de los que escuchaban? Estoy solo. ¿Cómo fue? ¿Cómo cree usted? ¿Cómo se imagina usted? Amén. Amén. Como que se fue muy alto, mi amado hermano, pero lo entiendo a qué apunta. Expectación, reverencia. ¿Por qué? ¿Porque por el que está hablando? No, por lo que dice la carta, porque la carta tiene palabra de Dios. ¿Cómo debemos escuchar nosotros la palabra de Dios? ¿Con qué? Con gozo, con expectación. ¿Qué tiene Dios preparado para mí el día de hoy? ¿Me entiende o no? ¿Por qué? Porque el que está delante no está hablando palabra de Él. Porque los predicadores no los predicamos a nosotros, sino que predicamos la palabra de Dios. Por lo tanto, al saber que es palabra de Dios, ¿cómo debe ser nuestra disposición? No, es que la chaqueta no le cruza. No, es que en vez de decir Pablo, dijo Pedro. Y empezamos a desconcentrarnos y empezamos a mirar detalles que nos apartan de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que lo que estamos o tratamos de transmitir es palabra de Dios. Por eso que nos sentamos con la Biblia. Porque si está de acuerdo con esto, es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra condición al escucharla? No debería ser de reverencia. No debería ser de respeto. No debería ser de aprovechar al máximo lo que está sucediendo. Gracias, hermano. Eso me alienta. La iglesia tenía un corazón receptivo. ¿Qué nos dirá Dios a través de Pablo? Ese es el tema. ¿Cuánto más nosotros hoy, amados hermanos, cuando leemos la carta del apóstol Pablo y en general todos los libros de la Biblia, entendemos que no son simples historias, ni escritos de hombres como Pablo, Juan, Santiago, Moisés, David? No, hermanos. Aquí tenemos a Dios mismo hablando por medio de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejar en claro y declarar, y dice él, apóstol de Jesucristo. Pero eso no es todo. Pablo no solo se presenta como apóstol de Jesucristo, sino que también algo más profundo, dice, por la voluntad de Dios.
Esto es sumamente significativo porque Pablo quiere dejar que su autoridad no procedía de él mismo, ni tampoco de ningún hombre, sino únicamente de Dios. Fue Dios en su soberanía que lo escogió como instrumento y lo comisionó para esa obra y para ese trabajo. El apostolado de Pablo no era ocupación que él mismo hubiese deseado o escogido. No fue instrumentos por hombres, ni recibió títulos de hombre, ni ordenación humana. Y esto él lo dejó claro en Gálatas cuando dijo, no fue de hombres ni por hombres, sino por Dios mismo. Y por eso que todo su ministerio, el apóstol Pablo lo llevó en forma solemne y sin desviarse de su propósito. Porque él sabía que no había sido escogido por él ni por su voluntad, sino que Dios, a través de Jesucristo, lo había anunciado. Qué maravilloso es esto, hermano, porque es Dios quien escoge. Y así como escoge, Él también capacita. Y así como al apóstol Pablo, Dios sigue usando a hombres y mujeres débiles, limitados, para cumplir esta tarea extraordinaria con consecuencias eternas, que es vida eterna o muerte eterna. El apóstol Pablo fue un seguidor fiel de Cristo, no un asalariado, sino un hombre dispuesto a todo con tal de que el glorioso evangelio llegara a transformar vidas. La autoridad del apóstol Pablo queda más que clara en este versículo, y los creyentes en Colosas debieron entender que lo que estaban recibiendo no era una carta común y corriente, no eran palabras humanas, sino la palabra de Dios, con la autoridad de Dios y con el poder de Dios. Amén. Eso debemos entender nosotros, mis amados hermanos. Por eso cada vez que abrimos las Escrituras debemos recordar lo mismo. La autoridad no está en Pablo, ni en Pedro, ni en Juan, sino en aquel que los llamó y los comisionó. Por lo tanto, lo que tenemos ante nuestros ojos es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, verbal y plenaria. Eso quiere decir que cada palabra y en toda palabra está Dios. Y eso marca la diferencia. Hermanos, si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos seguir acercándonos a ella de forma superficial. No podemos leerla como un libro común y corriente, ni escucharla como simples mensajes humanos, como buenas historias. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente qué dice el texto, sino que voy a aprender de este texto. ¿O qué quiere decirme Dios a través de este texto? ¿Me entiendes? Eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque ignorar la palabra es ignorar a Dios mismo. El que desprecia la palabra está despreciando al autor de la palabra. ¿Me entiende? No podemos acercarlo a la palabra de Dios como los panes de vida que tenemos en el comedor, que saco uno y si no me gusta saco otro hasta que quede conforme con lo que estoy. No, pues mis amados hermanos. Por eso que el Señor nos llama a arrepentirnos de toda diferencia hacia la Escritura, de toda ligereza con la cual muchas veces la tratamos o la escuchamos. Nos invita el apóstol Pablo con esto a reverenciar la palabra y a obedecer la palabra. Hermanos, la palabra no fue dada para entretenernos, ni para saber más de Cristo simplemente como una religión. La palabra de Dios fue dada para transformar nuestra vida.
Entonces no la podemos leer como simplemente algo que me gusta, me conviene o no me conviene. No es meramente información, sino que la palabra fue dada para confrontarnos con nuestro pecado. Y una vez que hemos sido confrontados por ella, tiene un propósito. ¿Cuántos de nosotros le da gracias a Dios porque la palabra nos confronta? La verdad que poco. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser confrontados. ¿A quién le gusta decir, sabe hermano, tú estás en pecado? Escuchar eso, ya le dice, ¿y este qué se cree? ¿O no? Pero hermanos, la palabra a través de la confrontación tiene un objetivo mayor, que es la santificación. Entonces deberíamos anhelar ser confrontados por ella. Deberíamos orar para que la palabra nos confronte. Porque ¿quién puede decir aquí, yo no peco nunca? Cuidado, el que esté libre de pecado, dice la palabra. Entonces deberíamos orar. Señor, confróntanos con tu palabra. Señor, escudriña mi corazón, como decía David. A ti nada te es oculto. Así que la decisión está delante de nosotros. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿seguiremos escuchando sin obedecer? ¿O permitiremos que la palabra de Dios viva y eficaz haga su obra en nuestra vida? Hermanos, la palabra tiene la intención que cada uno de nosotros pueda decir un día, Señor, habla porque tu siervo oye. Pero no solo oye, sino que habla porque tu siervo oye y obedece. Eso marca la diferencia. Porque todos podemos oír, pero no todos obedecemos. Aquí, hermanos, debemos detenernos y preguntarnos también, ¿cómo vamos nosotros cada vez que abrimos las Escrituras? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a la palabra de Dios? ¿La recibimos como lo que dice que es? ¿La recibimos como simplemente un hombre que se preparó y se subió a un púlpito? ¿O como lo que dice Dios a través de su palabra y la atesoramos en nuestro corazón? Vuelvo a repetir, muchos de nosotros nos desconcentran muchas veces los que se paran aquí a predicar la palabra, porque pensamos a pensar en su vida pasada, empezamos a pensar lo que es, lo que hace o deja de hacer. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que los que los paramos aquí somos simplemente instrumentos de Dios. El poder no está en el que habla, sino en la palabra que habla. Por eso que no nos predicamos a nosotros. Por eso que no hablamos de nuestro pasado, de nuestras historias o lo emocionante que Dios ha hecho con nosotros. Porque eso no salva a nadie ni cambia a nadie, sino que nos concentramos en predicar a Jesucristo y a este crucificado. Eso hace la diferencia. Entonces, ¿con qué oídos escuchamos? ¿Con qué corazón estamos recibiendo lo que Dios quiere decirnos? ¿Con qué referencia escuchamos? Anhelamos que el Señor nos hable. Anhelamos llegar a la iglesia como hermanos y juntarnos para que Dios nos hable. No nos queremos perder nada del servicio porque creemos que Dios está presente en él y Dios tiene algo preparado para nosotros. O creemos que venimos a la iglesia porque nosotros tenemos algo que ofrecerle a Dios. Porque Dios necesita mi alabanza. Porque Dios necesita que yo lo escuche. Hermano, Dios no necesita nada de nosotros. Porque mi alabanza, mi oración, mi vestimenta, todo lo que hago y dejo de hacer está contaminada por el pecado. Si no fuera por la gracia de Dios derramada en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada domingo y queremos y oramos para que, Señor, háblame el día de hoy? ¿Qué quieres que aprenda el día de hoy? Porque necesito tu voz,
Necesito recibir dirección en mi vida. ¿Cuántos de nosotros oramos y venimos con un corazón dispuesto a no rechazar la Escritura, sino a recibir de ella? ¿Cuántos nos vamos agradecidos por la confrontación que la palabra produjo en mi vida? Más bien, muchas veces nos vamos de este lugar criticando la palabra. Nos vamos de este lugar criticando a los hermanos. No nos gusta el servicio, no nos gusta lo que dijo, pero pocas veces reparamos que nuestro corazón no recibe lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso revela orgullo, vanidad, soberbia. ¿Cuánto necesitamos de eso? ¿Cuánto necesitamos que Dios nos confronte y nos hable a través de su palabra cada día? Todas estas preguntas debemos responderlas delante de Dios con la intención de que Él, al usar hombres comunes y corrientes como instrumentos, se revele a nuestras vidas. Porque el poder no viene del que habla. El poder viene de Dios. Él fue el que comisiona. Él es el que levanta y saca reyes. Él es el que administra la iglesia. Él es el que derrama dones en la iglesia. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros reparamos al escuchar la palabra que la palabra es inspirada por Dios y que la palabra es la capaz de transformar y cambiar nuestro corazón? Hermano, si usted lucha contra la palabra, no está luchando contra el relator. Está luchando con Dios. Si usted escucha palabra y lucha con ella, no está luchando con el relator, está luchando con la palabra de Dios. Ríndase. Rindámonos a ella para que haya renovación y transformación en nuestra vida. Lo primero entonces es la autoridad del autor, la carta. En segundo lugar, los destinatarios. No voy a alcanzar. Primero dijimos la autoridad del autor de la carta, ¿no es cierto? Segundo, los destinatarios. Esto es, voy a tratar de apurarme, esto es interesante. Dice el versículo 2, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Me siguen, verdad? ¿Están ahí? Entonces, a primera vista podríamos pensar que las palabras principales de este versículo son gracia y paz, que no nos dejan de ser, por supuesto. Sin embargo, la palabra gracia y paz son consecuencias de algo mucho más profundo que el apóstol Pablo menciona en estos versículos, que es la posición del creyente en Cristo. El apóstol Pablo se dirige a los santos y fieles hermanos, pero lo que le da realmente sentido a esta palabra es en Cristo. Y allí está lo esencial, la identificación espiritual, que es en Cristo. Eso marca la diferencia. Lo interesante es que el apóstol Pablo no habla a un templo, a un edificio, sino a personas que, al haber puesta su fe en Cristo, forman la verdadera iglesia. Por eso que él dice a los hermanos. Recordemos que la iglesia no es material, sino espiritual, compuesta por aquellos que están unidos a Cristo. El apóstol Pedro lo confirma en 1 Pedro 2:4, cuando declara que somos hechos como piedras vivas, edificados. ¿Por qué? ¿Por qué piedras vivas?
porque estamos en Cristo, estamos con Él, nos acercamos a Él como piedras vivas. Somos hechos también piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Lo conocemos de memoria o no? Esto nos enseña que nadie puede ser parte de la iglesia si no está primero en Cristo. No lo digo yo. Nadie puede ser parte de la iglesia si no está en Cristo. Estar en Cristo significa estar unido a Él. Estar en Cristo significa tener una relación viva con Él. Estar en Cristo es reconocer que nuestra salvación, nuestra paz eterna y nuestra verdadera fidelidad dependen solamente de Jesucristo. Eso es estar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo presenta a los colosenses como santos y fieles en Cristo. Esa es su posición, y toda posición determina la condición. Antes de estar en Cristo, ¿dónde estábamos nosotros? Muertos en delitos y en pecado. Antes de estar en Cristo, ¿a quién pertenecíamos? Satanás. Podríamos decir que antes de estar en Cristo, estábamos en Adán. ¿Ha escuchado eso? Pero ahora, a ver, otra vez. Al estar en Adán, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué más? Separados de Dios. Destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Pero ahora estar en Cristo, nuestra condición cambió. ¿Qué somos? Ya me voy. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué más? Coherederos con Cristo. Salvos, perdón de pecados, vida eterna, santos, fieles, reyes y sacerdotes. ¡Wow! No sé si le emociona eso a usted, a mí sí. Nuestra condición cambió. Por lo tanto, todo verdadero creyente que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas. Y estar en Cristo nos declara santos, justificados, santificados para su gloria. Por lo tanto, nuestra posición es de seguridad absoluta. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 38, 39? Porque ni la muerte, ni la vida, ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso marca la diferencia. En Cristo Jesús marca la diferencia. Somos aceptos en el amado y nunca dejaremos de ser aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque el Padre se complace en su Hijo. Eso es lo que dijo Él. Este es mi Hijo amado en el cual me complace. Me satisface plenamente por lo que hizo en la cruz, porque respondió cabalmente a lo que hacía falta para los que están en Él, vivan para Él. ¡Wow! Se trata de Cristo. Jesucristo fue un apóstol, de decirlo de alguna manera. Fue enviado por el Padre a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Él nos ha puesto en una posición extraordinaria. ¿Por qué? Porque ahora no vivimos en Adán, sino que vivimos en... Y vivir en Cristo es vivir para la gloria de Dios. Y nada nos podrá quitar esa posición. Por eso, hermanos, debemos entender una cosa. No es tan importante el lugar geográfico que nos encontremos. Por eso que podemos orar por una etnia. Por eso que podemos cambiarnos también de iglesia. No es importante estar en China, en España o en Talagante. Lo importante es si realmente estamos convencidos, hay tal convicción en nuestra vida que estamos en Cristo. Yo me voy de esta otra. Hermanos,
¿Hay convencimiento de que estamos en Cristo? Esa debería ser nuestra convicción. Porque en Cristo mi posición cambia. Mi expectativa cambia. Entonces no importa si la iglesia es grande o es chica. No importa si hay pasillos o grandes. No, hermano, lo que importa si es que realmente estamos en Cristo, porque eso marca la diferencia. Eso marca que no es importante la denominación. Si no estamos en Cristo, no somos nada. No importa dónde estudiemos, no importa cuántos seminarios hayamos hecho, si no estamos en Cristo no somos nada. Seguimos tan muertos como antes, pero asistiendo a una iglesia. Seguimos tan muertos como antes, haciendo rituales. Pero estar en Cristo cambia mi condición. Estar en Cristo me da una posición inamovible. La mejor definición para un cristiano debería ser que estamos en Cristo. Esa es la mejor definición teológica que podemos decir. ¿Por qué? Porque eso cambia mi condición. El estar en Cristo, wow, me transforma. Pero surgen algunas claves. ¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo podemos saber que una persona está realmente en Cristo? ¿Usted se ha preguntado? La respuesta está en la forma en que vive su cristianismo. Hermanos, aquí no necesitamos llenar encuestas. Aquí no hay un checklist en la entrada para decir, a ver, no, este no lo cumple. No. No se trata simplemente de una confesión de labios. Ah, no, si esta persona recibió a Cristo, dijo que creía en Jesucristo y ya está listo. Hermanos, estar en Cristo es una realidad de vida. Estar en Cristo debe ser un reflejo de nuestra actitud. Estar en Cristo debe ser un reflejo de nuestro comportamiento. Y el estar en Cristo refleja las decisiones que tomamos. Eso es lo que nosotros deberíamos analizar para decir si realmente estamos en Cristo. Debemos hacernos un autoanálisis personal. ¿En base a qué tomo mis decisiones? ¿En base a qué son mis actitudes? ¿En base a qué mi comportamiento está? ¿Cómo está guiado mi comportamiento? De otra forma, si trabajo en una oficina, si trabajo en el campo, si atiendo un negocio, si tengo negocios, todo eso debe reflejar a Cristo. Y eso es estar en Cristo. Eso es estar en Cristo. El estar en Cristo, mire, algunos confundimos a veces, dicen, mire, la palabra de Dios transforma nuestra vida. Por lo tanto, no podemos seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo y el Espíritu Santo opera en nosotros y el Espíritu Santo nos lleva a santidad. Por lo tanto, no podemos tomar las mismas decisiones que tomábamos antes, porque ahora somos guiados por Dios. ¿Me entiende? Entonces todo eso revela si realmente estamos en Cristo o no. Hermanos, esto es absolutamente práctico. El apóstol Pablo está preparándonos para más adelante. Está diciendo el apóstol Pablo que si no entendemos esto, difícilmente vamos a poder aceptar las instrucciones que aparecen en los versículos siguientes. Es importante entender esto. El apóstol Pablo quiere preparar a su audiencia para que viva y reciba la palabra de una forma coherente y actúe de acuerdo a la posición que es estar en Cristo. Por eso se dirige a los santos y fieles hermanos en Cristo. Santo porque su posición en Cristo hemos sido apartados por Dios. ¿Estamos claros en eso, no es cierto?
porque nuestra posición en Cristo hemos sido apartados para Él. Pero también dice, y fieles, porque esa posición se manifiesta ¿en qué? En perseverancia. ¿En qué? En la fe. En consecuencia, ¿qué es lo que dice el Señor? Separado de mí nada. Entonces, eso significa que hay una relación interesante e inseparable entre la santidad y la fidelidad. Un comentarista lo expresó de la siguiente manera: es imposible ser santo apartado de Dios. ¿Están aquí? Repito, es imposible ser santo apartado de Dios, sin ser fiel en el camino al Señor. Y al mismo tiempo es imposible ser fiel en el camino del Señor si no practicamos la santidad. La una depende de la otra. Son como dos caras de una misma moneda. ¿Se entiende? Santos y fieles. Por eso la santidad no es algo abstracto, sino es una vida apartada del pecado del mundo con todo lo que esto implica. Como dice en primera de Juan 2, 15, 17, no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, estamos hablando en Cristo y Él dice no está en él. Vivir en santidad significa apartado de aquello que no tienen el amor de Dios, consagrados plenamente al Señor. Estos hermanos, es importante, debe ir acompañado de fidelidad. Podemos vivir en santidad cuando somos fieles. Y podemos ser fieles únicamente cuando vivimos en santidad. Ambas virtudes se sostienen mutuamente y no las podemos separar. Si le falta fidelidad, lo más probable es que le falte santidad. Y si le falta santidad, lo más probable es que no sea fiel. La autoridad del que escribe, la posición de aquellos a quienes se dirige. La número 3 la vamos a saltar. Gracia y paz sea a vosotros. Esto también es interesante. ¿Por qué? A grosso modo, al ser redimidos, tenemos paz con Dios, ¿cierto? Y eso es algo objetivo que nadie nos puede quitar. Sin embargo, además de la paz con Dios, el creyente puede experimentar la paz de Dios, que es algo totalmente diferente. La paz con Dios, Jesucristo la ganó en la cruz al pagar por nuestros pecados. Pero la paz de Dios es subjetiva, es personal, se construye a diario. Sin embargo, esta paz se ve alterada muchas veces cuando caemos en ansiedad. Esta paz se ve alterada cuando nuestra fidelidad y santidad no están en Dios, sino están en otras cosas. Pero así como la gracia, como la paz con Dios, nadie nos puede quitar, la paz de Dios se puede recuperar. Si usted la ha perdido, la buena noticia es que la paz de Dios se puede recuperar. ¿Se acuerda que vimos en Filipenses? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración y ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, si la ha perdido, se puede recuperar. Así el creyente goza de doble bendición en Cristo. La paz con Dios, que nunca se pierde, y la paz de Dios, que guarda el corazón en medio de las dificultades.
Esto es interesante, mi amado hermano. Porque si una persona no está en Cristo, no tiene paz con Dios. Esa es la realidad. Y si una persona no está en Cristo, no puede experimentar la paz de Dios. Es así de simple. O así de difícil. Muchos en este mundo viven confundidos. Y siguen viviendo vidas engañadas. Creyendo que simplemente por hacer una confesión de labios, viven bajo la gracia de Dios y la paz con Dios. Y confunden la paz de Dios con la paz que puede dar el dinero, la profesión, muchas veces la salud. Un mundo sin guerra. Muchos hoy día están angustiados por la posibilidad de guerra en Venezuela y cómo esto podría afectar a la región. La guerra de Israel y Rusia. Todos estamos en contra de ella. Pero debemos entender que la paz de las naciones es algo mucho más complejo que simplemente problemas políticos o de recursos. Es porque no tienen paz con Dios. Y no pueden disfrutar de la paz de Dios. Por eso, hermano, es importante que tú y yo prediquemos el Evangelio. Así como el apóstol Pablo tuvo un pasado que no le orgullece, nosotros también tenemos nuestro pasado que no nos orgullece. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos cambió. Transformó nuestra vida. Y empezamos a ver de una manera diferente. Y empezamos a maravillarnos de lo que la palabra de Dios dice. Y empezamos a decir que esa palabra era para nuestra vida y para nuestro bien. Y empezamos a perder el temor y empezamos a perder la vergüenza porque Cristo debe ser anunciado y proclamado. Nos hicimos responsables de nuestros actos, entendiendo que mi pecado no es el pecado de Dios. Mi pecado es mi propia vida separada de Dios. Y que tengo que ir con ella a cuesta. Y muchas veces se levanta. Y tenemos que volver a parear. Tenemos que volver a morir. Para que Cristo tome el control de nuestra vida. Para que su gracia sobre gracia nos levante nuevamente. Para que la palabra de Dios nos confronte y podamos decir no a lo que no es de Dios y sí a lo que es de Dios. Para que sometamos los deseos de nuestra carne. Porque no necesito satisfacerme a mí mismo. Porque he sido comprado por la sangre de Jesucristo. Y debo honrar a Dios con mi carácter. Eso es lo que necesita el mundo. Eso es lo que necesitan los vecinos. Eso es lo que necesitan las naciones enteras. Eso es lo que necesitan las etnias. Pero eso es lo que necesito yo primeramente. Para que Cristo sea visible en mí. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Por eso el mensaje del Evangelio es definitivamente más poderoso y trascendente que cualquier tratado de paz que pueda firmar el mundo. Porque la verdadera paz, la paz que transforma, es consecuencia de la gracia de Dios. El orden es claro. Primeramente la gracia y luego la paz. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa en amor y misericordia, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Gracias, mi hermano. Y condenados
a enemistad eterna con Dios. Pero en Cristo, por su cruz, hemos sido recibidos. Hemos recibido su gracia. Y como fruto de esa gracia, ahora tenemos paz con Dios. ¿Qué le aflige el día de hoy, mi amado hermano? Nada lo puede separar de la paz con Dios. Esta paz no se compra, no se negocia, no se alcanza con esfuerzo humano. Nace en el momento en que un pecador se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Quizás, hermano, tú todavía no tienes paz con Dios. ¿Qué debes hacer? Simplemente reconocer a Jesucristo como el Señor de tu vida. Y creer que su sacrificio en la cruz te da paz con Dios. Desde allí comenzaremos a disfrutar una relación correcta con Dios, de una paz que sobrepasa todo entendimiento y que permanece incluso en medio de un mundo lleno de conflictos. Hermanos, estamos terminando, no se concentren. Eso es lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena del Señor. El pan y la copa nos hablan de esa gracia inmerecida que descendió del cielo en la persona de Cristo, que entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Gracias a esa gracia, ahora tenemos paz con Dios. Al participar de la Cena del Señor, no solo recordamos lo que Cristo hizo, sino que celebramos que seguimos siendo destinatarios de su gracia y disfrutamos de su paz. Por todo lo anterior, al acercarnos hoy a la mesa del Señor, no podemos hacerlo con indiferencia. Debemos hacerlo con gratitud, con reverencia, con alabanza, con adoración. Porque si estamos en Cristo, somos santos y fieles. Si estamos en Cristo, hemos sido receptor de la gracia sobre gracia. Si estamos en Cristo, tenemos paz con Dios y podemos disfrutar de la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y esto es digno de celebrar. Esto es digno de celebrar. Más que celebrar fiestas patrias, más que celebrar nuestro cumpleaños incluso, o cualquier otra celebración en el mundo, deberíamos participar de la Santa Cena del Señor como esa gran celebración que Cristo domingo a domingo nos da.